Marta tiene 32 años, un trabajo estable, amigos y una relación que parece perfecta. Pero hizo terapia conmigo porque no puede dejar de sentirse rota por dentro. Todo iba bien, pero ella no estaba bien. Hoy te cuento su historia. Marta ha intentado seguir todas las reglas de la autoayuda, hacer journaling, afirmaciones diarias, practicar la gratitud y todas esas movidas. Y ahora se siente peor. Añade a esto el contraste entre su vida aparentemente perfecta y su malestar interior, que le hacía sentirse fatal, porque sentía no tener motivos por los que estar mal y sentía que era culpa suya o que algo no funcionaba bien dentro de ella. ¿Qué le ocurría realmente a Marta? Bueno, su vida, como ella misma decía, no era desagradable y es cierto que las cosas le iban bien. Tampoco había grandes problemas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, básicamente Marta era una persona que desde pequeña se le había criado con una educación en la que lo fundamental era hacer las cosas bien. Es decir, llegar a determinado tipo de estándares y de situaciones y objetivos que son los que se consideraban adecuados en todas las áreas de su vida. Básicamente, sus padres le habían marcado muy bien qué era lo que se suponía que era lo correcto y a lo que debía llegar. Desde pequeña siempre le señalaban la forma adecuada de cómo debían ser las cosas, interiorizando una forma de ver la vida fundamentada en qué es lo bueno y qué es lo malo, muy dicotómica y rígida. Es decir, que o las cosas eran de una forma determinada y en ese caso eran buenas, o si se alejaban mínimamente de eso, ya eran directamente malas. Esto hizo de ella una chica trabajadora, esforzada y cumplidora, lo que, junto con que tenía la suerte de tener buenos atributos, ya que era una chica lista, con un carácter agradable y más bien guapa, hizo que la vida le fuese bien. Así que por ahí no parece que la jugada de ser educada de esa forma le fuese tan mal. Pero, como todo, las cosas que dan unos beneficios tienen también un coste. El problema es que cuando intentamos entender la realidad, las personas analizamos los temas de manera fragmentada y localizada. Es decir, ves un área en concreto, como por ejemplo mi vida laboral o mi relación de pareja, y no solemos verla en su conjunto, en su totalidad, con lo que perdemos la perspectiva. Y ahí está el turrón para entender la mayor parte del malestar psicológico, que muchas veces, al ver las cosas de esa forma tan compartimentada, no vemos la relación entre variables porque aparentemente son temas distintos, pero el patrón emocional desde el que funcionamos se expresa en todos ellos como una especie de telón de fondo. ¿Cuál era la factura de la forma de funcionar de Marta? ¿Y qué relación tiene esto con el malestar que experimentaba en su mediana edad y que no entendía? Vamos a ampliar un poquito el foco y vas a ver cómo de golpe las piezas empiezan a encajar y lo que le pasa a Marta no es que sea rarísima o sea una insatisfecha perpetua de los cojones, sino que lo que le pasaría a casi cualquier hijo de vecino si viviese de esa forma. La cara B de que te críen así es que te centras tanto en que las cosas sean correctas y en hacerlo adecuado que te anulas como individuo. Y es que esto afecta a dos procesos que son clave para poder estar en paz con nosotros mismos y con la existencia que llevamos. Por un lado, nuestro cuerpo y mente siempre nos están dando información sobre aquello que necesitamos. Por ejemplo, creando una sensación de sed cuando estamos deshidratados para indicarnos que tenemos que beber, o sintiendo pena cuando sabemos que no vamos a ver a un buen amigo durante una temporada para señalarnos la importancia que esa persona tiene en nuestra vida. Si siempre estamos poniendo el foco fuera y en ver si las cosas cumplen ese criterio de lo bueno, pues es fácil no escuchar ni atender lo que nos están diciendo estos procesos internos, de forma que pasamos a ignorar una información que es clave y vital para elegir la manera correcta en nuestra vida. No en general, sino en la nuestra, en cómo nos hacen sentir las cosas, que varía en cada individuo. ¿Por qué? Porque esta información interna es la que nos va indicando qué es importante para nosotros y qué no, qué nos viene bien y qué nos amarga la puta vida. Esta forma de funcionar, de vivir en base a ese parámetro y motivación, hace que dejemos de considerar un criterio válido nuestras propias emociones y cómo nos sentimos con cada cosa, ya que lo importante es hacerlo bien. Vamos, que no solo no nos escuchamos, sino que cuando lo logramos hacer, no nos parece una información válida e importante, ya que nos han introyectado la idea, es decir, que nos han grabado a fuego en la cabeza
que lo único clave y el criterio a seguir es esa idea rígida que nos han dicho de qué es lo correcto en cada movida. Por otro lado, tenemos el otro proceso implicado, que consiste en que como vives bajo esa dictadura de la búsqueda de lo correcto, pierdes la capacidad de pensar si quieres algo o no lo quieres realmente. De esta forma te conviertes en un esclavo que solo puede hacer aquello que sea compatible con esa idea de lo adecuado. De hecho, Marta fue tomando las decisiones en su vida en piloto automático, ignorando su propia vivencia de las cosas y no parándose a pensar qué quería realmente o qué impacto tenía en ella cada cosa y si la hacía sentir bien o no. Simplemente el criterio válido era aquel que coincidía con lo correcto y con lo bueno, es decir, vivía en base a un criterio externo a ella y no fruto de su vivencia y de su forma de pensar. Se convirtió así Marta en una herramienta cuyo propósito era tener una vida que encajara en eso que supuestamente era lo adecuado. Es cierto que las cosas que había elegido no eran malas y que pueden satisfacerle, pero el hecho de elegirlas tú suele ser algo importante. Es decir, que puede haber algo bueno en mi vida, pero el sentir que yo no lo he elegido hace que no me encaje o no me satisfaga de la misma manera. Por ejemplo, si alguien elige por mí la comida, puede pedir un plato que sea de buena calidad, que esté bien cocinado y hasta que sea caro. Puede hasta que me guste y ese día me apetezca, cosa que no siempre pasará porque tiene que coincidir. Pero incluso gustándome o apeteciéndome, el hecho de que alguien lo elige por mí y que no me paro yo a hacerlo desde la certeza y el entendimiento profundo de que eso es lo que me viene bien y quiero en ese momento, hará que la experiencia de ese plato sea mucho menos satisfactoria. Y bueno, si un día te eligen la comida, pues vale, pero si te la eligen todos los días y tú jamás lo haces, pues es bastante fácil que acabes un poco harto del asunto. Y claro, ten en cuenta que en este ejemplo cutre y de mierda que te estoy poniendo, la comida puede ser algo no tan trascendente en tu vida. Aunque bueno, yo soy un gordaco y me flipa comer, así que en mi caso no sé yo. Pero bueno, que cuando esto en vez de aplicarlo a la comida, lo aplicas a algo mucho más trascendente y que tiene un impacto enorme, que es cómo vives tu vida, el resultado es brutal. ¿Cómo explica todo esto el malestar de Marta? Pues bien, si hablamos de diagnóstico, probablemente podríamos decir que Marta tiene un trastorno distímico, es decir, un tipo de depresión leve que se caracteriza por no experimentar mucha alegría ni tener mucha motivación con nada más que con estar hundido y sin fuerza, desesperanzado y con una cierta tristeza. Es lo que también se llama depresión funcional y te dejaré al final del vídeo un enlace para el capítulo del podcast donde abordé con profundidad este tema por si quieres verlo. Pero lo importante es que para mí los diagnósticos, aunque sean útiles, tampoco son la parte fundamental, ya que lo único que hacen es darnos una fotografía, es decir, que te describen un poco lo que está pasando, pero no van a lo que en mi opinión como clínico es la mandanga del asunto. ¿Por qué ocurre lo que ocurre y qué estamos manejando con ello? Ya que entender esto es mucho más útil porque te marca dónde hay que ponerse a currar y qué temas hay que abordar. Porque ya sabes qué es lo que yo creo, que la terapia que no implementa cambios y te hace tomar decisiones en la vida real, pues es una mierda, ya que la vida no la vives en la consulta y yo siempre prefiero atajar los problemas de raíz y no solo aliviar el síntoma con la tecniquita de turno. Pues bien, creo que no disfrutar de las cosas y estar un poco aburrida de vivir y que si tú no eliges nada en ello, pues al final lo normal es que estés un poco amargado. ¿Quién quiere vivir en una vida en la que en el fondo no es la suya? Por otro lado, esa tendencia a no escucharse hacía que, claro, como desde fuera todo iba bien y cumplía esos estándares de lo correcto y lo bueno, pues Marta no podía entender por qué carajo ella se encontraba mal o no disfrutaba. Y todo esto era lo que la hacía sentirse mucho más rara, disfuncional y culpable. ¿Por qué estoy mal si se supone que todo está bien? A fin de cuentas, su vida era una jodida checklist donde todo estaba en verde. Así que si te han inculcado que la existencia va de eso y esa es la clave de la felicidad, ¿por qué carajo se encontraba mal? Todo esto le generaba una sensación de que algo en ella estaba mal y no funcionaba. Algo muy angustioso que hubo que trabajar, pero eso te lo cuento luego. Lo primero que tenía que hacer con ella era ayudarla a que se diera cuenta del juego al que había estado jugando toda su bonita pero insatisfactoria vida. Explorando en consulta con Marta, empezó a tomar conciencia, a darse cuenta de que no había elegido casi nada de lo realmente importante. Estudió Derecho porque tiene muchas salidas
y ser abogado era algo bien visto, pero que en el fondo no le interesaba lo más mínimo. Y de su curro realmente lo único que le gustaba era lo que menos tenía que ver con la abogacía, el trato con los clientes. Tenía unas amistades que a veces la aburrían, pero que eran las que se esperaban por parte de su contexto. Gente de su mismo rollo, compañeros de carrera y antiguas amistades del cole. Todos también eran muy adecuados y correctos, a pesar de que a Marta le pareciesen un poco coñazos y más insulsos que lamerle el asfalto. Respecto a su pareja, sí que la quería y tenían una buena relación, donde él además le trataba muy bien y se preocupaba genuinamente por ella. Pero pensando en los inicios de la relación en consulta, se dio cuenta de que el motivo por el que empezó a salir con él fue que su grupo de amigas lo señalaban como uno de los tíos del grupito de los guays de su juventud. Darse cuenta de esto y aceptarlo fue muy duro para ella. Recuerdo cómo lloraba la pobretica al decirme que aunque le quiere, le da mucha pena que el motivo por el que la eligiese como persona con la que compartir su vida fuese ese y no porque realmente le gastaba, simplemente encajaba en la idea de lo correcto. De hecho, al principio era un chico que le atraía sin más. Él mostró interés y las citas fueron bien, pero ella tampoco se volvía loca con el pavo, le resultaba súper interesante o es que le pusiese cachonda como una mona. Era algo que estaba bien y solo con el tiempo, con el que le fue conociendo, terminó enamorándose de él. Claro, sus amigas y su madre no la entendían cuando se le veía apática con su pareja, porque funcionaban y ella afirmaba quererlo. Pero es que nadie, ni siquiera ella misma, tenían conciencia de una cosa tan clave como es esa sensación de no haber elegido a tu compañero de vida. Recuerdo también que esto le generaba un sentimiento de soledad e incomprensión enorme, y como había momentos en los que se emocionaba y se le saltaban las lágrimas solo por sentir en consulta conmigo que yo empatizaba con ella y que la entendía. Nuestras dudas, nuestros miedos, eso que llamamos problemas aunque para otros no lo parezca, lo que nos daña la confianza y lastima el alma, el temor a lo imprevisible y hasta a lo previsible, eso que callamos pero resuena en nuestra cabeza más que lo que decimos. Todos tenemos derecho a sentirnos mal y todos tenemos derecho a que nos ayuden. Con una terapia asumible, de calidad, accesible y con todas las facilidades. Nace un nuevo concepto de terapia para todas las personas que necesitan tratamiento y no son atendidas o no reciben el adecuado. Porque eso de mañana será otro día solo sirve si hoy empieza a ser ese día. Llega a estar contigo terapia. La terapia que se pone de tu lado en todos los sentidos. Joder, solo acordarme de esto me despierta mucha compasión al verla en mi consulta con lágrimas en los ojos, vidriosos en el sofá de mi despacho. Y claro, Marta, como todos nosotros, pues cuando estaba mal, lo que hacemos es intentar buscarte la vida para ver qué puedes hacer y sentirte un poquito mejor. De la misma forma que estoy seguro que muchos de vosotros seguís este canal, y si lo hacéis, por cierto, suscribiros y darle a like y todas esas movidas, y probablemente me seguís no solo porque os interese la psicología o porque yo os caiga muy bien y sea muy gracioso, sino porque estáis buscando ayuda y respuestas a vuestro malestar psicológico. Pues bien, tal y como está el panorama, lo que encontró la buena de Marta pues fue un montón de psicología de panfleto del mundo del supuesto pensamiento positivo y de la industria de la autoayuda, que es una buena mierda. Pero claro, como es lo que ves en todos lados, pues te fías y a fin de cuentas, pues tú no eres experto en esto, ¿no? En fin, no veas el daño que están haciendo tantos gurús, coach, oradores motivacionales, expertos en desarrollo personal, sea lo que sea esto, porque es una mierda que va desde el emprendimiento a la espiritualidad, pasando por la psicología, y otros psicólogos miope que siguen estos enfoques o que no creen en ellos, pero que saben que vende del carajo. Al final del vídeo te dejo una reflexión sobre esto que creo que te ayudará a ver las cosas desde otro punto de vista. El caso es que Marta se informó con todo esto y intentó aplicar esas supuestas recetas infalibles de la felicidad y empezó a intentar fijarse en las cosas buenas de su vida. Escribía un diario para practicar la gratitud, poniendo lo que agradecía cada día que había sido bueno. Trató de mejorar su diálogo interno haciendo afirmaciones como mi vida funciona,
la felicidad está en mí y solo tengo que verlo de la manera adecuada, o valoro todo lo bueno que hay en mi vida. Y bueno, pues por mucho que se repitiera todo esto como un loro, aunque le pusiera fe y ganas, cuando en vez de entender un problema lo que intentas es taparlo evadiéndote con otras cosas, pues te puede generar un alivio momentáneo, pero no sirve de nada para entender y abordar el problema. Con todo esto, lógicamente, el malestar acabó yendo a peor. Además, como te he dicho, Marta tenía una buena vida, tanto objetivamente hablando como en un criterio de lo correcto, que era lo que regía su vida. Y claro, cuando se ponía a ver todo lo que iba bien y lo vacía que ella se sentía, pues todo esto fomentaba en ella la sensación de ser una ingrata del carajo o de que dentro de ella algo no estaba bien. Una especie como de tara de diseño mental que le impedía disfrutar de la vida. Conforme fue dándose cuenta en consulta de lo poco que elegía en su vida y aceptó esa verdad incómoda, porque te aseguro que darte cuenta de que has vivido sin oírte y sin elegir nada en la vida es un platico que sabe fatal y se te atraganta de cojones cuando te lo intentas tragar, bueno, pues emergió en ella una tristeza profunda, que era una emoción adaptativa en la que había que hacer un duelo por la libertad que había perdido en base a esa idea de lo correcto. Sin embargo, esta tristeza además le ayudó a salir de ese no sentir nada y de tener la sensación interna de que eso que estaba sintiendo era por primera vez algo auténtico y cierto de ella. Desagradable, sí, pero por fin tenía una certeza de que era algo que brotaba genuinamente de sí misma, lo que en una vida anulada es como agua en el desierto. Y por fin pudo romper el patrón. Para ella también fue muy liberador entender por fin qué le pasaba y sentir que tenía derecho a estar mal. Terminada esta primera etapa, empecé a ayudarla a fortalecer esa voz interna suya. Primero aumentando su conciencia emocional, es decir, su darse cuenta y que pueda entender lo que ocurre dentro de ella, porque cuanto más sabes oírla, menos probable es que te fuerces a otra cosa o que sigas criterios ajenos. Fin de cuentas, hay algo dentro de ti que te lo dice claro. Como su autocriterio era algo que no había ejercido en su vida, le ponía pequeños ejercicios para identificar qué era lo que ella quería realmente, qué era lo que pensaba de las cosas, qué le parecían y cómo la hacían sentir. Empezamos por cosas que pueden parecer poco importantes, como explorar aficiones que dejó de lado o planes con los que fantaseaba pero nunca se atrevía a hacer. Y todo esto le sirvió para ejercitar ese músculo atrofiado y ponerlo a tono que era su propio criterio. También le pedía que reflexionara todos los días a qué se había amoldado o qué había hecho solo por tener la certeza de que estaba bien y qué había en cambio elegido ella realmente por apetencia o por convicción. Con todo esto, lo que intenté con ella era sacarla de ese piloto automático de funcionar en base a lo adecuado y empezar a fortalecer su propio criterio en base a sus propias sensaciones. Pero no solo trabajamos esto de las sensaciones, sino que aumentamos la congruencia interna a todos los niveles. En mi tipo de paradigma como psicólogo, la terapia humanista, esto es un aspecto crucial, y de hecho autores como Carl Rogers o Fritz Perls colocan esto en un lugar clave y en sus libros te dan mogollón la turra con el tema, ya que postulan que el problema psicológico casi siempre es consecuencia de estar obligándonos a cosas que no nos encajan realmente, que no estamos siendo congruentes. Es decir, que casi siempre que tenemos ansiedad, depresión o algún tipo de malestar es porque nos estamos obligando a algo que en el fondo no encaja con nosotros. Esto además recientemente ha sido demostrado científicamente por Greenberg en lo que él llama el ajuste, que consiste en cuanto lo que digo, hago y pienso se ajusta, es decir, se adecúa y concuerda con lo que yo siento y pienso realmente o es acorde a mi sistema de valores. Volviendo a Marta, y perdona la chapa teórica, pues Marta tenía un ajuste tirando a cero, ya que intentaba ser siempre muy correcta y trabajando, y con ella empezó a expresar las cosas de manera más auténtica y a mostrar su carácter y cómo estaba realmente. Es decir, empezó a expresar y a decir las cosas de manera más adecuada a cómo las sentía. Todo esto influyó y ayudó a reducir algunos síntomas, pues como cierta ansiedad de fondo, y bueno, que a veces fingir que estás bien cuando estás jodida, pues es una mierda. Y claro, se quedaba más agustica que el copón cuando empezó a decir esto me parece un asco o estoy jodida, porque era algo mucho más auténtico y decir las cosas
de manera real, pues siempre mola. Conforme fue quitando cosas de su vida y creando otras, Marta fue sintiéndose cada vez más satisfecha. Y aquí viene algo muy interesante. No cambió todo, no se fue a vivir al Tíbet, no se hizo hippie de golpe, sino que muchas cosas de su vida se quedaron tal y como estaban. Pero por primera vez ella sabía que las elegía de corazón porque le encajaban y no por seguir ese criterio inculcado de lo correcto. Por otro lado, sus sentimientos de vergüenza y culpabilidad fueron disminuyendo. Pero su autocrítica es verdad que seguía ahí dándole por saco y cada vez que algo no encajaba con lo adecuado o ella no se veía bien, pues esto aparecía. Así que tuvimos que trabajarla a través de la autocompasión, con la que conectaba mucho cuando era capaz de ver su dolor al verse anulada y en vez de juzgarse, podía mirarse con empatía y darse pena por lo mucho que le costaba entenderse. Así que lo que puedes aprender del caso de Marta es que, aunque siempre están diciéndonos qué es lo adecuado, tanto en lo que nos muestran en el postureo en redes, psicólogos, nutricionistas y demás, que es que somos unos pesados, diciendo siempre la supuesta forma correcta de hacer las cosas, o que tu familia y la cultura te inculcan siempre una idea de cómo tienes que ser o qué es bueno en la vida, lo importante no es que las cosas sean perfectas, buenas o ideales, es que sean las que realmente te encajan a ti y que tú las eliges de corazón. Si eres capaz de hacer eso, y te aseguro que no es fácil, porque implica escucharse y tener cojones para implementarlo, tienes muchas probabilidades de ser feliz y estar en paz contigo mismo, satisfecho con lo que hay. Aunque recuerda que, como decía el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si te identificas con Marta, no estás solo. Aprende a escuchar lo que realmente necesitas, no que los gurús te dicen que deberías ser. Comparte este vídeo y si crees que puede ayudar a alguien, cuéntame en comentarios si alguna vez te has sentido así.